Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículo 8. Dice la palabra de Dios así: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Versículo 9. Y la gente que iba delante y la que iba atrás aclamaba diciendo: Hosana, hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Versículo 10. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, se molestó, se intranquilizó, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, ¿el qué? El profeta de Nazaret de Galilea. Muy bien, seguimos hablando acerca de la decepción. Hace 8 días estuvimos hablando acerca de cómo vencer la decepción, y la primera decepción que nos mostró el pasaje es la que tuvo el pueblo acerca de Cristo. Recordemos que el pueblo se decepcionó de Cristo, y recordamos que decíamos que Cristo podía venir en 2 versiones: o en el pollino o en el caballo. Ya se está refrescando la mente. Pero ¿cómo llegó? En el pollino, en el asno. Y la gente, ¿cómo lo esperaba? En el caballo. Entonces se decepcionó, se frustró. Y el domingo de Ramos gritaban: Hosana al que viene en el nombre del Señor, Hosana al hijo de David, Hosana en las alturas. Pero el viernes, ¿cómo gritaba a esas mismas personas? Crucifíquenle, suelten a Barrabás, crucifiquen a ese tal Jesús. Entonces estudiamos a través de la palabra de Dios cómo debemos reaccionar, cómo debemos vencer cuando somos nosotros los que nos sentimos defraudados de Dios. Cuando muchas veces decimos: Dios no hace lo que necesito, Dios no viene a salvarme, Dios no viene a mi encuentro. ¿Qué debemos hacer como creyentes para reaccionar y para vencer ese sentimiento de frustración? Y como terminamos hace 8 días, ser bienaventurados, ser alegres al no hallar tropiezo en Jesús. Si usted no tuvo la oportunidad de venir hace 8 días por X o Y circunstancia, yo le invito a que hoy en las redes sociales, en el grupo de Catedral de Vida y en el grupo de YouTube, ahí ya salió hace unos minutos la predicación completa para que usted pueda unir, para que usted pueda concatenar la enseñanza de hace 8 días con la de hoy. Entonces estudiamos la primera decepción, que es cuando nosotros nos sentimos decepcionados de Dios. Pero dijimos que en el mismo pasaje, en la misma historia, hay otros sentimientos de decepción, y es cuando yo decepciono a otros. Y ahí es donde vamos a continuar el día de hoy. Cuando soy yo quien he decepcionado a otra persona. Y le hago la pregunta que le hice hace 8 días: ¿cuántos de los que estamos acá dicen: yo he decepcionado a alguien? Ay, hay gente perfecta en la iglesia. Wow, eso me emociona, predicarle a gente perfecta. Uy, qué privilegio. Pero creo que la mayoría de nosotros, los simples mortales, humanos, seres humanos, decepcionamos a la familia, decepcionamos a los hijos, decepcionamos a nuestra mamá. Como le dijo mi sobrino al papá: usted es un mal padre, usted no me entiende. Porque es un sentimiento común y corriente decepcionar a las personas con motivos y sin motivos. La decepción es una reacción humana. Y cuando nosotros estudiamos el pasaje, quiero que analicemos la respuesta que surge en el versículo 10. ¿Cuál es la pregunta que hacen
en el versículo 10 para que analicemos la respuesta en el versículo 11. ¿Cuál es la pregunta del versículo 10? ¿Quién es este? Esa es la pregunta. ¿Quién es este? Y la respuesta de la multitud ante la pregunta ¿quién es este? La encontramos en el versículo 11. Y la gente decía, contestando a la pregunta, este es Jesús el, número 1, profeta, y número 2, de Nazaret de Galilea. Y podríamos decir que era un buen reconocimiento por parte de las personas del pueblo hacia Jesús. Qué bonito que le digan a uno, es que este es un profeta de Ibagué, del barrio Boquerón, el barrio Jordán. Y quizá no veríamos una mala respuesta allí, pero si nosotros analizamos a profundidad, era una ofensa lo que le estaban diciendo a Jesús. ¿Cómo así que era una ofensa? Sí, mire, el primer adjetivo, el primer nombre que le colocaron a Jesús fue profeta. Así que la primera ofensa que le dieron a Jesús era que lo rebajaron de ser el Mesías a ser el profeta. Lo degradaron de ser el más importante a ser una persona normal. Como estudiamos hace 8 días, ellos estaban esperando un rey. Estaban esperando a alguien del linaje de David, porque las profecías bíblicas decían que algún día iba a llegar un descendiente del hijo de David y se iba a volver a sentar en el trono e iba a gobernar con mano implacable y no iba a tener ningún tipo de conmiseración con los pueblos de alrededor. Entonces ellos estaban esperando al rey, al Mesías, al fuerte. Pero al ver a Jesús en un pollino ahí, de una manera humilde, diciendo que hay que ponerle la mejilla a la otra persona, diciendo que si tiene una capa y después tiene otra, regale una, diciendo que hay que orar por los enemigos, ¿qué dijo la gente? No, ese no es el rey que yo quiero. Así que usted no es mi rey. Usted simplemente es un simple profeta. Cambiaron del jefe, del dueño de la compañía, al celador que cuida por las noches cuando ya no hay nadie. Pero no bastó con degradar su nombre y su oficio y su rango, sino que la segunda declaración que hace el pueblo es de Nazaret de Galilea. Recordaron el pasado y origen humilde de Jesús, que ¿dónde había nacido? En Nazaret. Y recordemos que Nazaret no era un buen lugar para la mente del pueblo. Si hubiera sido el rey, hubieran dicho: es Jesús que nació en el Vergel, es Jesús que nació en las Margaritas. Pero no, para estos Jesús nació yo no voy a decir qué barrio, porque quizá usted viva ahí, después salgo yo emproblemado. Pero ya me está entendiendo, ¿cierto? Mire lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 45, para que usted se dé cuenta qué pensaba la gente de Nazaret, de esa humilde ciudad. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo, ¿qué le dije? 45 y 46. Dice la palabra de Dios: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, como también los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Es decir, Felipe dijo: hemos hallado al Mesías, al rey, aquel que profetizó Moisés y todos los profetas del Antiguo Testamento. Hemos encontrado al Mesías. Mira la respuesta de Natanael, versículo 46. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno?
Y Felipe, después de rascarse la cabeza y decir, ¿qué le digo a este? Pues, ven y ve. ¿Sí se da cuenta cómo ofendieron a Jesús? ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Ese que acabamos de ver desfilar es un profeta, pero no un profeta de Jerusalén. ¿Es un profeta de qué? De Nazaret. ¿Cómo reaccionar ante tal ofensa sabiendo que ellos tenían la razón? Dígame si esa información no es correcta acerca de Jesús. ¿Jesús era profeta? Claro que sí. La Biblia nos enseña que Jesús tuvo 3 oficios o ministerios. Era rey, aunque yo no creía, era un sacerdote, pero también era profeta. Es decir, que Jesús no se podía parar a decir, no, ¿cuál profeta? Porque él era un profeta. Y aparte de eso, ¿era Jesús de Nazaret? Sí. Totalmente Jesús decepcionó a su audiencia. No había nada que Jesús pudiera hacer frente a los reclamos de la gente, porque ante la decepción de las personas no existía sino una realidad innegable. Jesús era consciente que no había suplido las expectativas de sus seguidores, y esto también puede pasar en nuestras vidas. Muy a menudo podemos decepcionar las expectativas de los que nos rodean. Bien decía un comediante mediático en su programa de chistes, de su stand comedy, decía entre chiste y chiste algo que es verdad, y este hombre decía: yo quisiera tener todo lo que los demás dicen de mí. Decía él, yo quisiera tener todo lo que los demás dicen de mí. Y empezaba su lista y decía: número 1, yo quisiera tener la belleza que mi madre cree que yo tengo. Porque para la mamita de uno, ¿qué importa que cuando nació el doctor le dijo, eso parece un tumor, pero tal parece ser que es un niño? Pero para la mamita, entonces él decía: yo quisiera tener la belleza que mi mamá dice que yo tengo. Luego decía: yo quisiera tener todo el dinero que mis hijos creen que yo tengo. Luego decía: yo quisiera tener todas las pretendientes y amigas que mi mujer cree que yo tengo. Luego decía: yo quisiera tener el tiempo y el conocimiento que mi jefe cree que yo tengo. Luego decía: yo quisiera tener el hermoso hogar que mis amigos creen que yo tengo. Y por último decía: y quisiera durar en la intimidad todo el tiempo que creo que yo duro. Y es que muy a menudo podemos decepcionar las expectativas de los que nos rodean. Inevitable es decepcionar a las personas. Muchas veces, como acabó de decir ese comediante, su familia cree que usted tiene mucho dinero, y la realidad es que sus ingresos no alcanzan para suplir las expectativas del estilo de vida que ellos desean tener. Y usted dice: pero yo quisiera darle más, y ellos me piden que para el colegio, que para la universidad, que para el salón de belleza, que para comprar algo, y yo no tengo. Y cuando les digo que no tengo, es que usted es un tacaño, es que usted no trabaja lo suficiente. Empezamos a decepcionar a nuestra familia. O quizá cuando usted se casó, sea un hombre o sea una mujer, usted se da cuenta que usted ya no es el príncipe azul ni la princesa encantada, sino que usted está lleno de defectos. Y empieza a decirle a usted a esa mujer: ¿dónde está ese galán que todos los días me cortejaba? El hombre empieza a decir: ¿y dónde está esa mujer que a todo lo que yo le decía me decía que sí?
y nos decepcionamos mutuamente en el matrimonio. O quizá en el área laboral a usted lo contrataron, un cliente, su jefe, y ese jefe o ese cliente creyó que usted podía sacar adelante esa labor. Pero en el camino usted se dio cuenta que no tenía el suficiente conocimiento o los recursos o la experiencia para llevar a cabo la culminación de lo pactado. Y usted ha decepcionado a su cliente, a su jefe, al personal, a los compañeros de trabajo. O usted vende un producto de una revista o un producto y se retrasó la entrega que le hacían a usted, y usted ahora retrasó la entrega de sus clientes. Y empiezan a decirles que usted es un irresponsable, es que usted es un mentiroso, es que usted me va a embaucar. ¿Qué hacer frente a ello? Porque necesariamente vamos a decepcionar a las personas que nos rodean. Y la Biblia nos enseña cómo debemos reaccionar cuando hemos decepcionado las expectativas de otros. Y por último, ¿qué decir cuando verdaderamente usted la embarró? Cuando usted no hizo lo que tenía que hacer. La Biblia nos enseña, y rápidamente quisiera darle 3 consejos que usted puede llevar a cabo, que nos muestra Jesús en este pasaje acerca de cómo reaccionar ante los señalamientos, ante la crítica, ante la angustia, ante el repudio de las personas que hemos decepcionado. Número 1, no se decepcione ante los comentarios que reciba cuando usted ha decepcionado. Es mejor tener un decepcionado que 2 decepcionados. No caiga en el juego de las palabras. Recuerde las ofensas que escuchó Jesús. A Jesús le dijeron profeta, le dijeron de Nazaret. Quizá a usted le digan holgazán, mentiroso, corrupto, engañador, dilatador. No se fije ni se desanime en ello, porque muchas veces los comentarios deben ser una oportunidad para mejorar su carácter y no para empeorarla. Póngase en el lugar de Jesús en ese pollino cuando escuchaba todos esos reclamos. Yo pensé y dije, no, si yo fuera Jesús, me bajo de ese pollino. Y quizás yo no soy tanto de pelear y de responder, pero sí soy de meterme a una cueva y ponerme a llorar. O quizá usted sea lo contrario, usted sea, ¿quieren pelea? Pues pelea van a tener. O quizá usted sea de esas personas que al escuchar esos comentarios se frustra y empieza a creer lo que no, sí, la verdad es que yo soy un simple profeta. Sí, la verdad es que yo soy un mal padre, yo soy un mal esposo, yo no sirvo para... Claro, si me lo dicen los que me aman, tenga cuidado de no desanimarse. Pero número 2, evalúe su propósito y su proyecto de vida. Los comentarios de los demás pueden ser oportunidades para evaluar y escuchar a las demás personas. Muchas veces las decepciones en la vida comienzan porque no hemos tomado el tiempo de escuchar qué piensan las demás personas acerca de un proyecto en común. Y es bueno tomar un alto en el camino y sentarse y preguntar, ¿qué esperas tú de esto que emprendimos juntos? ¿Qué esperas tú de este matrimonio? ¿Qué esperas tú de esta sociedad? ¿Qué esperas tú de este noviazgo? ¿Qué esperas tú de esta carrera universitaria? Recordar por qué hacemos las cosas permitirá que no nos desanimen este tipo de frases y de ofensas. Generalmente usted debe hacerse la pregunta antes de contestar, antes de decir, ay, pero usted me juzga, pero usted también tiene rabo de paja. No, cálmese un poquito. Y antes de abrir su boca,
hágase la pregunta: ¿qué tan cierto es lo que dicen de mí? Porque hay que ser humilde para recibir las críticas y los reclamos de personas frustradas y heridas, y no convertirlos en una razón para dañar nuestro corazón. Porque muchas veces esos comentarios cruzan los oídos y cruzan la mente y llegan ¿a dónde? Al corazón. Antes que esos reclamos lleguen al corazón, que lleguen a la mente y usted diga: ¿por qué estoy haciendo esto? Ellos creen que no es lo correcto, pero yo tomé esta decisión porque necesitamos avanzar, porque necesito proteger, porque necesito reagruparme. Antes que llegue al corazón, Jesús estaba diciendo: sí, ellos dicen todo eso, pero es que yo no voy camino al trono, yo voy camino a la cruz, y nada de lo que digan me puede desviar en mi propósito de vida. Ellos querían que fuera al palacio, pero él iba al Gólgota. Antes que llegue al corazón y cree raíz de amargura, hágase las preguntas correctas. Y número 3, y esto es muy importante: muéstrese tal cual es usted. Sinceridad. La sinceridad es un valor muy importante de los hijos de Dios. Si usted tiene que reconocer sus errores, agache la cabeza y diga: sí, es que yo soy así, pero voy a cambiar. O si usted tiene que reconocer sus capacidades: no, estás pensando mal de mí, yo puedo lograr esto. O quizá usted tenga que reconocer sus límites, porque hay veces creemos que somos autosuficientes y que lo podemos hacer todo. Y quizá esos argumentos son: es que usted lo hace todo solo, es que usted no nos tiene en cuenta. Pues reconozca que usted es así y diga: bueno, hagámoslo juntos, pequeñín. Pero sea sincero, sea tal cual es. Las grandes decepciones en la vida ocurren porque usted está mostrando una persona que usted no es, o usted está aparentando lo que no tiene. Por eso quiero recordarle lo que dice el Evangelio de Mateo capítulo 11 versículo 6, que fue donde quedamos hace 8 días. Me encanta esa respuesta de Jesús y se la quiero parafrasear el día de hoy, porque es una respuesta que usamos mucho. Evangelio de Mateo capítulo 11 versículo 6, dijo Jesús: y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Eso es sinceridad. En otras palabras, Jesús estaba diciendo: esto es lo que hay, no hay más, este soy yo. Confórmese con este Jesús. Y usted me dirá: pero ¿por qué Jesús dijo esto es lo que hay? Porque en el versículo 3 le estaban haciendo una pregunta. Mire la pregunta que le mandó a hacer Juan el Bautista a Jesús. Juan estaba encarcelado y en un momento de crisis fue hasta donde estaba Jesús a través de mensajeros y le mandó a preguntar. Mateo capítulo 11 versículo 3: ¿eres tú el que había de venir o qué? ¿O esperamos a otro? Mire qué pregunta tan irrespetuosa. Juan el Bautista estaba totalmente decepcionado de Jesús, a tal punto que él dijo: yo no me voy a quedar con esta duda, tengo que mandarle a preguntar: ¿eres tú el que esperamos o va a venir alguien más capaz que tú? ¿Cómo hubiera reaccionado usted ante tal ofensa? Y usted dirá: pero quizá es una circunstancia, una pregunta aleatoria. No es así. ¿Quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista tenía un propósito antes de nacer. Sus papás, que eran sacerdotes, tuvieron la oportunidad de ver a un ángel, el cual le dijo: este niño anunciará la venida del Mesías. Este niño será llamado un profeta.
y le puso una señal y quedó mudo el papá, para que todo aquel que le preguntara, la mamá, dijera: este va a ser el que va a preparar el camino del Mesías. ¿Sabía Juan desde su niñez que Jesús era el Mesías? Claro, sus papás se lo habían dicho, pero no obstante con ello, el día que María fue a visitar a Elizabeth y Elizabeth puso la manito en la barriga, ¿qué pasó con ese niño que estaba en el vientre? Fue lleno del Espíritu Santo, saltó, tocó con sus manos al Mesías. Ya no era lo que le decían de él, sino que el niño, siendo un feto en gestación, en formación, ya reconocía que quien estaba en el vientre de María era el Mesías. Eran primos muy cercanos, crecieron toda la vida juntos recordando estas historias. Y aparte de eso, Dios usó a Juan el Bautista con grandes señales, con milagros. Este hombre predicaba y la gente se arrepentía. Y un día, mientras él estaba predicando y con sus palabras decía: yo no soy el Mesías, quien viene detrás de mí, es decir, mi primo, es aquel que es el Mesías. Ni siquiera yo tengo el derecho de amarrarle los zapatos a él. ¿Qué seguridad había desarrollado Juan el Bautista? Pero si le parece poco, un día mientras estaba bautizando, llegó el Mesías frente a él y empezó a caminar, y Juan se empezó a poner nervioso y dijo: ¿y ahora? Y Jesús le dice: bautízame. Y Juan, ¿qué le dice? No, usted es el Mesías, usted tiene que bautizarme a mí. Y Jesús, ¿qué le dijo? No, todas las cosas en su orden. ¿Cómo va? Bautízame. Y después de haberlo bautizado, cuando salió, se abre el cielo y la voz del propio Padre dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Juan el Bautista vio cómo el cielo se abrió y el Padre mismo dio testimonio de que Jesús era el Mesías. Ya no fue por lo que le contaron sus padres, ni por su propia experiencia familiar, ni por su experiencia ministerial. Era Dios mismo el que le había dicho que Jesús era el Mesías. Y la cereza en el pastel, viene una paloma y se posa sobre Jesús. Y Juan entiende que es el Espíritu Santo que se ha posado sobre el Mesías. Pero en Mateo capítulo 11 vemos a Juan decir: ¿eres tú o esperamos a otro? Es como cuando usted lleva 15 años de casado y le dicen: yo creo que debí de haberme casado es con otro. Como cuando usted lleva 10 años de vida profesional y le dicen: usted como que debió haber escogido otra carrera. ¿Eres tú o debemos esperar a otros? Y me gusta esa reacción de Jesús cuando se decepcionaron de él. Leamos lo que dice el versículo 7. Mateo 11:7 dice así: mientras ellos se iban, leamos desde el 6 para tomar el hilo. Leamos desde el 6. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Mientras los mensajeros se iban, comenzó Jesús a decir de Juan y de la gente: ingrato, desgraciado, todo lo que vivimos juntos, y eso que es sangre de mi sangre, y eso que me bautizó usted. No, eso no dijo Jesús. Mire la respuesta de Jesús: ¿qué saliste a ver al desierto? Hablando acerca de Juan, por supuesto. ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas
en la casa de reyes está. Pero vuelve a hacer la pregunta, ¿pero qué saliste a ver? ¿A un qué? ¿Profeta? Sí, os digo, y más que a un profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¡Wow! ¡Qué humildad! La respuesta de Jesús. Juan estaba totalmente decepcionado de él. Pero Jesús le dijo: ustedes no me lo están preguntando a mí, dijo Jesús, pero si yo tuviera un póster de un héroe colgado en mi cuarto, llevaría la foto de Juan el Bautista. Para mí Juan es el mejor del mundo. ¿Contestas tú así cuando te recriminan? ¿Tienes tú la capacidad de decir: sí, aunque tú dices que yo soy lo peor, quiero decirte que tú eres la mejor decisión que yo he tomado en la vida? Ay, nos gusta contestar es con otras dos piedras en la mano. Pues divorciémonos, pues rompamos esta sociedad. Si yo no le sirvo a usted, pues búsquese otro. Esto es lo que hay. Debió haberle hecho caso a su madre, la suya. Pero mire, Jesús tenía la capacidad de decir: aunque Él vino con todas sus inseguridades, de mis palabras solo saldrán hacia Él afirmaciones. Por eso es que la Biblia dice que Jesús es el ejemplo de humildad y mansedumbre. Así que, mi amado hermano, si tú has decepcionado a otros, tranquilo. No agrandes la pelea. No trates de defenderte. Y haz lo que Jesús hizo. Y número 3, para terminar, ya vimos qué hacer, cómo vencer cuando me siento decepcionado de Dios. ¿Qué debo hacer cuando yo decepciono a otros? Pero nos falta la más difícil de todas. Esta sí. Y es cuando me decepcionan a mí. ¿Cómo vencer cuando yo soy el decepcionado? Cuando yo no soy el agresor, sino que cuando yo soy la víctima, el ofendido. ¿Cómo reaccionar? Y déjeme decirle que lo que hizo Jesús es digno de campeones. Volvamos al Evangelio de Mateo, capítulo 21. Y déjeme decirle que en el pasaje del Domingo de Ramos, quizá los más decepcionados de Jesús no fueron las personas, no fueron las multitudes. Los más decepcionados no fueron los reyes ni los sacerdotes. Cuando yo sigo mirando el desenlace de la Semana Santa, me doy cuenta que los que más se decepcionaron de Jesús fueron los que más cerca estaban a Él. Es decir, sus propios discípulos. Sus propios discípulos se decepcionaron de Jesús. Pero aquel discípulo que era más cercano a Jesús, el que Jesús más amaba, en el que Jesús más confiaba, fue el que dijo: yo no me aguanto esto. ¿Y cuál era el discípulo que Jesús más amaba?
Juan, Pedro, Santiago, diga conmigo, Judas. No, pastor, todos menos Judas. De ese desgraciado no me hable, que el mensaje está bonito. Sí, el discípulo que Jesús más amaba, el más cercano, el de más confianza era Judas. Jesús decía: me puede faltar Juan, me puede faltar Pedro, me puede faltar Leví, que me falte el que sea, pero que no me falte Judas. Pastor, pero la Biblia dice que Juan era el que reposaba la cabeza sobre Jesús. Sí, el más importante para Juan era Jesús, pero Jesús no era el que reposaba la cabeza sobre Juan cuando estaba triste. Y mire la reacción de este hombre. Acompáñame a leer el Evangelio de Mateo capítulo 26, versículo 14. ¿Cuál fue la reacción de Judas? Mateo 26, 14. Dice así: entonces uno de los 12, que se llamaba ¿cómo? Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. ¿Y desde qué? Desde entonces buscaba la oportunidad para entregar. Ese día que Jesús entró en el pollino, algo se quebró en Judas. Antes de que Jesús entrara triunfalmente a Jerusalén, Judas era de los que decía: yo por ti doy la vida. Si te matan a ti, me muero yo. Contigo para las que sea. Pero cuando Judas vio a ese hombre cabalgando sobre un pollino, dijo: qué decepción tan grande. Pero Judas, que era el más cercano, no dijo: vamos a matarlo, como muchos creen, porque muchos tenemos esa imagen mala que nos ha vendido la religión acerca de Judas, que Judas es un malote endemoniado que desde el principio quería dar muerte a Jesús. No, Judas amaba entrañablemente a Jesús. Judas era el más importante para Jesús. Mire lo que dice Juan capítulo 12, versículo 6. Para que usted me crea, porque usted dice: pastor, usted está inventando. A mí me enseñaron que Judas era el malo. No, jamás. Juan 12, 6 dice así. Dice: pero dijo esto, está hablando de Judas, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Le hago yo la pregunta: ¿usted a quién le deja guardar su propio dinero? Si a usted le pagan la quincena y alguien se la quiere guardar y administrar, ¿a quién escoge usted? ¿Al que le cae mal? Porque para que le administren a usted la plata, tiene que ser alguien de mucha ¿qué? Confianza, que usted le tenga un amor profundo. Ese era Judas para Jesús. Y estoy seguro que para administrar plata la confianza debe ser ¿qué? Mutua, recíproca. Pero mire lo que dice Mateo 26, 23. Mateo 26, 23 dice: entonces Jesús respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese es el que me va a entregar.
Y le hago la misma pregunta: ¿usted a quién le deja meter la mano al plato? Mire el nivel de confianza y de cercanía que tenía Judas con Jesús. ¿Usted se deja meter la mano al plato de comida? Yo me acuerdo que una vez estábamos en una ceremonia de castidad de jóvenes y entonces yo dije: vamos a orar todos por la comida, cierren sus ojos y oremos. Y había uno que era el más pillo y más malo de todos. Dijo: yo voy a aprovechar, cuando cierre los ojos le voy a quitar la carne a la que tengo al lado, que ya habíamos servido. En el nombre de Jesús, gracias por los alimentos. Y ese ha sabido coger la carne, y la muchacha, que boba no era, lo vio y cogió y le mandó un manotazo que le dejó acá rojo los 5 dedos marcados. Porque usted no se deja meter la mano al plato de comida por nadie. Tiene que ser alguien ¿de qué? No, ni siquiera de confianza. Acá ya no es de confianza, alguien de afecto. Para que usted se saque la idea de que es que Judas era el traicionero desde el primer día. No, Judas amaba y daba la vida por Jesús. Y la última, pues, para que usted me crea cuánto se amaban mutuamente este par de amigos: Salmo 41:9. Aún el hombre ¿de qué? De mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el carcañar. ¿Cómo llaman las escrituras a Judas? ¿Cómo lo llamó Jesús? El hombre de mi ¿qué? Paz. ¿A quién le dice usted que solo con él siente paz? ¿A quién le dice usted: puede estar pasando la peor circunstancia, pero si usted está conmigo, usted me trae paz? ¿Qué compañero de trabajo, qué compañero o qué contratista le dice: me pueden quedar mal todos, pero usted por favor no, porque mientras usted esté, el negocio está en paz? Tiene que ser alguien ¿qué? Muy cercano. Y este era Judas para Jesús. ¿Y cuál fue la reacción de Judas? Desde ese día que se decepcionó de Jesús, dijo: yo voy a entregarlo. Pregunta de estudiantes de la Biblia: ¿lo entregó porque quería que muriera? Porque ya vemos que lo amaba. No fue que Judas lo entregó y se fue a gastarse las 30 monedas de plata. No, le dolió en el alma que cogió las mismas monedas y dijo: me importa un bledo la plata. Para Judas eran más importantes las personas que el propio dinero. Como que nos está cambiando la percepción de quién era Judas, ¿cierto? Pero Judas entregó a Jesús no porque Jesús quería que muriera, sino porque quería que Jesús se convirtiera rápidamente en el Mesías y lo salvara del yugo romano. Judas decía: Jesús está obnubilado, Jesús está confundido, yo lo conozco a él no es así, yo tengo que hacer algo, darle un empujoncito para que él haga lo que yo quizás, si yo lo vendo frente a los romanos, si yo lo vendo frente a los líderes políticos y él se siente agobiado, él se siente estresado, ahora sí va a llamar a los ángeles y van a venir los ejércitos celestiales y vamos a ver a Jesús, no como esa porquería de Jesús en un pollino. Ahora sí lo vamos a ver en un caballo y ahora sí vamos a pelear juntos. Yo voy a ayudar a mi amigo Jesús a que él cumpla su propósito. ¿Eran malas las intenciones de Judas? Por eso la frustración tan tremenda cuando mataron a su amigo. ¿Qué hizo?
Se suicidó. Porque lo amaba entrañablemente, porque él dijo, por mi culpa lo mataron. Y Judas representa ese tipo de personas que cuando ven la decepción en las vidas no reaccionan solo con comentarios, sino que son tan controladores, son tan posesivos que van más allá a las acciones. Judas es el típico personaje que dice, voy a presionar para que se haga mi voluntad, sin importar que lo que yo quiera le haga daño a la otra persona. Y en ese pensamiento Judas decepcionó a Jesús y lo vendió. Pero terminó diciendo cuál fue la reacción de Jesús ante la decepción de su mejor amigo, ante la decepción de la persona que le traía paz, ante el pana de sus afectos, ante el último que de esa lista de 12 podía decepcionarlo. La respuesta de Jesús fue, yo tengo que morir por todos ellos, incluyendo por mi amigo Judas. Jesús dijo, yo no puedo hacer que Judas cambie su manera de pensar, pero sí puedo dar mi vida para que él pueda ser salvo. Él tenía derecho a renunciar y a hablar mal de Judas, a decirle ingrato, a decirle falso, a decirle doble, pero no lo hizo ni se desanimó. Y así sucederá en tu vida. Las personas a las cuales más amas, las personas a las cuales más tú les sirves, más tú les ayudas, más das la vida por ellos, te van a traicionar y te van a decepcionar. Pero eso no significa ni te dará el derecho de que porque te decepcionen, tú pagarás mal con mal. Mira el ejemplo de Jesús. Y hablo desde mi corazón de pastor, porque sucede lo mismo. Hay personas que yo he dado todo por ellas dentro de la iglesia. Personas que les he visitado y les he ayudado en la cárcel, en la discoteca, en el hospital, que oro por ellas, hasta plata les consigo y les ayudo en sus necesidades y doy toda mi vida por ellos. Y un día llegan y me dicen, pastor, usted me decepcionó con lo que dijo. Y yo por dentro, ¿qué? Si di mi vida por usted. Me acuerdo de un hermano que está en una crisis tan tremenda que la esposa me llamó y me dijo, pastor, está inconsciente en una discoteca, ayúdelo. Y me fui yo a la 1 de la mañana a sacarlo de la discoteca, a llevarlo a que le aplicaran suero. Le ayudé a salvar el matrimonio. Y un día me dijo, pastor, usted me tiene decepcionado porque me dijo que yo estoy muy frío espiritualmente. Ya no quiero más estar en su iglesia. ¿Cómo nos pagan de mal las personas que nosotros ayudamos? Pero quiero terminar diciendo que las decepciones son la oportunidad de mostrar por qué nosotros somos cristianos. No se dejen ensalzar por las personas. En algún momento pueden estar de nuestro lado y en otro momento cambiar. No se desanime, no se decepcione. Luego usted tendrá que servirles y mostrarles su amor cristiano. Recuerde que por eso nos llamamos cristianos, porque somos como Jesús en los momentos difíciles. Recuerde al momento de sentir el frío de la decepción por otros, que no hacemos las cosas por los hombres, sino que lo hacemos por Dios. La decepción es una oportunidad para servir a otros, tal cual como Jesús lo hizo al morir en la cruz del Calvario. Así que si alguien te decepcionó, es tu momento para mostrar que verdaderamente eres un cristiano, no para vengarte y hablar mal de ellos.